Bienvenidos a Fantastic, la video revista juvenil fanática de la cultura geek. Hoy yo soy el semidios Gabriércules y los llevaré por un viaje conociendo la cultura y la mitología griega, en esta que es nuestra serie sobre hablando de cómo diferentes culturas del mundo inspiraron productos de la comunidad geek. Como ya dije en el capítulo de hoy hablaremos sobre una de las culturas más importantes de Europa, así que quédate y disfruta de todo el contenido geek que traemos para ti acá en Fantastic. Este video es una producción de Millennials Entertainment y la Fundación Valores con Glamour. Si te preguntas por qué escogimos la cultura griega como la más importante de Europa, es por una simple razón: el helenocentrismo. El helenocentrismo se refiere a que la cultura griega o helénica fue muy importante a la hora de inspirar otras culturas o formó parte de otras culturas dentro de Europa. Y esto se debe a varias razones. La primera, bueno, por supuesto sabemos que la cultura griega fue adaptada por el Imperio Romano para luego ser distribuida por gran parte de Europa. Pero la más importante es que dentro de Grecia es que nacieron los grandes pensadores que, bueno, sentaron las bases de las matemáticas, de las leyes, de la filosofía, de la física y de muchas otras ciencias que hoy en día manejamos y consideramos reales. En ese sentido, además de su mitología, Grecia es la base, por así decirlo, de la sociedad actual, por alguna manera decirlo. Ahora sí, lo más importante de la inspiración mitológica de Grecia tiene que ver precisamente con eso, con sus historias, sus mitos. Y es que estos dioses eran muy humanos. Eran unos dioses que tenían pensamientos, tenían actitudes, tenían deseos, tenían acciones. O sea, no eran unos dioses omnipotentes y omnipresentes que hacían cosas, sino simplemente eran como unos humanos más, pero que tenían capacidades extra, ¿no? Entre ellos destaca, bueno, la figura de los 12 dioses olímpicos, que podemos encontrar a Zeus, Hera, Hades, Poseidón, Hestia, bueno, luego están Apolo, Artemisa, Ares, lo de la guerra, y así sucesivamente. Son muchos dioses que cada uno tiene diferentes relaciones, tanto entre dioses como con los mortales, y crearon miles y miles y miles de historias sobre ellos. La mitología griega era tan amplia y era tan poética, por así decirlo, que sirvió de inspiración para muchos productos de la comunidad geek. Entre algunos de los que vamos a destacar, primero principal, me parece una falta de respeto que si no comienzo hablando sobre Percy Jackson y los Olympians. Esta es una serie, es un libro, comenzó siendo un libro, luego pasó a película, serie y tal, pero comenzó siendo un libro que narraba como una versión actualizada del mito de Perseo, o bueno, en realidad de todos estos mitos agrupados dentro de una serie juvenil, básicamente. Y es que, bueno, resulta que los dioses existen en este mundo y tuvieron, bueno, semidioses o hijos con mortales. Y estos hijos toman el rol de estos semidioses que ya existen, o de estos héroes, Perseo, Hércules y diferentes personajes de la mitología, dentro de, bueno, de como una especie que se lo llaman como un campamento para convertirse en verdaderos dioses olímpicos que en algún momento van a tener que relevar a sus padres. Entonces es bastante interesantísima, bueno, como que esto, si ya de por sí la mitología griega humaniza mucho a sus dioses, en este caso es el doble porque lo están humanizando y lo están actualizando. Y es bastante llamativo. Ya en el caso de, por lo menos de los videojuegos, si ya tenemos hitos históricos, por lo menos God of War narra el mito de Kratos. Kratos es un semidios también, que es hijo de Zeus con Calipso, si no me equivoco, que es una mortal. Y este dios, por así decirlo, le agarra como que una rabia a todos los demás dioses y va en una caza de dioses. Básicamente se convierte en el asesino de dioses. Y es interesantísimo porque es un juego, una saga de juegos que terminó con los dioses griegos y él dijo, todavía me faltan dioses, y fue a buscar a los dioses de la cultura nórdica. Es decir, o sea, es un personaje bastante llamativo e interesante dentro del mundo de los videojuegos, que, bueno, que está inspirado en ese mundo. También tenemos dentro de la saga Assassin's Creed, así como tuvo su versión egipcia, también tenemos Assassin's Creed Odyssey, que, bueno, nos representa todo esto que estamos hablando de la cultura griega, en el sentido de las ciudades, como Atenas, como Creta, que eran ciudades muy avanzadas, muy organizadas, tenían canales, conductos de agua, ya tenían sistemas políticos, eran mucho más avanzadas que las egipcias, pero un poquito más atrasadas que, bueno, que ya la Edad Media, ¿no? Igualmente era interesantísimo ver todo esto diseñado dentro, bueno, de Assassin's Creed, que es un juego mundo abierto, o sea, básicamente tú puedes explorar toda la ciudad si tú quieres. Luego hay miles de otros juegos más pequeños que utilizan las figuras de los dioses como inspiración.
Bueno, otro de la comunidad que puedo decir que a mí me encanta es la serie de The Magicians, que es una serie de sci-fi, que es una de mis favoritas, que en cierta temporada pues metieron ese concepto de los dioses griegos dentro del mundo de Magicians y que eran personas normales, que básicamente los dioses como son inmortales se tuvieron que ir actualizando con el paso de los años y bueno, están presentes allí dentro de la pachanga, como quien les dice, ¿no? Entonces es muy interesante, bueno, como a la hora de compararnos con Egipto es muy parecida pero al mismo tiempo muy distante, porque Grecia eso es como que los principios de la sociedad actual. Ya Egipto duró muchos años, pero a la hora de llegar a Grecia ya es como que lo que marcó y sentó las bases de la sociedad actual como hoy la conocemos. Y bueno, fue esa última versión de mitología donde los dioses eran mucho más cercanos, no eran tan lejanos como se podían ver de repente en la cultura egipcia, en la dinastía china, sino que los dioses eran más humanos y uno le podía rezar a ellos y podía tener devoción al que ellos quisieran, no es que había una sola figura. Y eso mismo de la mitología en la que, bueno, hay una sola figura de poder, no, hay varias, o nosotros elegimos a quién queremos admirar, se reflejó mucho pues, en esa democracia que representó la cultura griega. Pero bueno, si te gustó esta pequeña serie hablando sobre diferentes culturas del mundo y cómo inspiraron diferentes productos de la comunidad geek, te agradezco que repostees este video, se lo mandes a las personas que crees que son interesadas, busca por tu cuenta e investiga estos juegos que te estoy diciendo y estos productos de la comunidad geek para ver si te gustan, y en el caso de que te gusten, bueno, trata de analizar esto que te estoy diciendo de la cultura dentro de esas producciones. Así que bueno, recuerda que si te gusta lo tecnológico, lo clásico o lo mágico, no lo ocultes porque ser geek es fantástico. Magic Horry. No vale, que es esto. Hermano, esto se fue de las manos. ¿Qué demonios?